Buenos días con todos. Vamos a comenzar la revisión bibliográfica según lo que dicen las normas, las normativas, los documentos, las guías con respecto a la patología pulmonar. Soy Gustavo Pronado, médico neumólogo del Ministerio de Salud, y el primer tema que vamos a revisar el día de hoy corresponde a las enfermedades de la pleura. La pleura, como ya es conocido por todos, es es la capa que envuelve a los pulmones. La capa que envuelve los pulmones, a ambos pulmones de manera normal. Vamos a revisar lo principal patología de la pleura, que es el líquido en el espacio pleural, que es el derrame pleural, y neumotórax, que es la entrada de aire al espacio pleural. Existen otras patologías pleurales mucho más raras, pero lo que vamos a revisar ahora es lo más común, lo más importante, lo que viene en el examen y lo que vamos a ver como médicos, no necesariamente neumólogos, independientemente de nuestra especialidad, como cardiólogos, reumatólogos, entre otros, vamos a ver siempre líquido en la pleura y con estas revisiones vamos a saber qué hacer. Se nos ha encargado que hagamos la revisión actualizada, los puntos que todos debemos recordar y además de eso que nos van a servir para poder ayudar a nuestro paciente. El primer punto, como se observa acá, es la normativa de CEPAR para el diagnóstico y tratamiento del derrame pleural. Esta normativa es de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, una de las más importantes en nuestra habla para enfermedad pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Que el espacio pleural, que es el espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral, en todas las personas hay líquido, eso hay que recordarlo. Si nosotros nos hiciéramos una ecografía de tórax, sí va a haber líquido, pero la acumulación patológica ya es enfermedad, es el derrame pleural. Normalmente tenemos de 0,1 a 0,2 mililitros por kilo de peso de líquido pleural. Y, como se menciona, actúa como un lubricante para que pueda haber un adecuado movimiento pulmonar y caja torácica. Entonces, ¿por qué se acumula anormalmente líquido? Porque puede producirse por un problema a nivel capilar, porque el problema está en el espacio intersticial, por una afectación del drenaje linfático o los vasos sanguíneos intratorácicos, como se ve en los casos de cáncer, o a través de la cavidad peritoneal. De manera normal, la reabsorción se hace a través de los linfáticos de la pleura, pero si hubiera una sobreproducción, entonces se va a empezar a acumular, o si hubiera un mal drenaje, igual se va a empezar a acumular. Esta prevalencia es ligeramente superior de derrame pleural a 400 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a la revisión que ha hecho CEPAR. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para que se produzca el derrame pleural? El aumento de la presión hidrostática. Y acá viene lo más importante. ¿Cuál es la causa más común de derrame pleural? Es la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca lo que va a producir es un aumento de la presión hidrostática, salida de líquido y derrame pleural. Este derrame pleural se caracteriza porque es un derrame pleural bilateral en ambos lados del tórax, bilateral, y se presenta en pacientes que generalmente tienen antecedente de patología cardíaca. El descenso de la presión oncótica es otra causa sistémica de derrame pleural. En este caso, debemos recordar que cuando tenemos un vaso sanguíneo, tenemos cuando tenemos el vaso sanguíneo, tenemos dos fuerzas a considerar o dos presiones. Si este es un vaso sanguíneo, hay una presión que quiere sacar el líquido del vaso sanguíneo y esta presión es la presión hidrostática. Es la presión hidrostática, pero hay una presión que tiende a meter líquido al vaso sanguíneo.
¿Cómo se llama esta presión? Esta es la presión oncótica o coloidosmótica dada generalmente por la albúmina de manera principal. La diferencia de estas presiones genera un escaso líquido fuera del vaso sanguíneo que va a ser llevado a la circulación sistémica por los vasos linfáticos. Y eso es lo normal. Por lo tanto, si aumenta la presión hidrostática, habrá derrame pleural. Si disminuye la presión oncótica, habrá derrame pleural. Si se altera el drenaje linfático, habrá derrame pleural. Cualquiera de ellos produce derrame pleural exudado o trasudado. Eso ya depende de otros criterios que veremos más adelante. Otras causas son el aumento de la permeabilidad en la microcirculación, aumento del líquido intersticial, obstrucción de drenaje linfático por cáncer, que venga líquido de otras cavidades, como puede ser el urinotórax, que se ha descrito, o en los casos de ascitis también viene líquido. La disminución de la presión negativa puede ser por neumotórax, que no solo es neumotórax, sino hidroneumotórax, aire y líquido a la vez en el espacio pleural. La rotura vascular torácica por trauma torácico y, de la misma manera, rotura del conducto torácico. Entonces, ¿cuáles son las causas para que haya derrame pleural? Acá se mencionan las principales porque en realidad la lista es muy amplia. Si vamos a los agentes físicos, un trauma puede producir un hemotórax, que es la acumulación de sangre en el espacio pleural, la quemadura, radioterapia. Es importante considerar la radioterapia, que no solo produce derrame pleural, sino produce afectación intersticial. Y es un punto a tomar en cuenta. ¿Por qué? El ejemplo es sencillo. Tiene un paciente con cáncer de mama y ustedes le dan radioterapia. Va a su control y posteriormente ven una lesión intersticial. En esos casos hay que saber si es metástasis o es lesión por la radioterapia. Hay fármacos que producen derrame pleural, es una lista larga, los principales son los mencionados acá. El descenso de la presión oncótica por disminución de la albúmina puede ser por hipoalbuminemia, hepatopatía o síndrome nefrótico. Las causas cardiovasculares, la principal causa de derrame pleural, insuficiencia cardíaca. Las causas infecciosas pueden producir derrame pleural, el cáncer puede producir derrame pleural. Cuando ustedes tengan un cáncer que tiene derrame por el mismo cáncer o derrame maligno, esto es un cáncer avanzado siempre, no hay duda, esto se trata de un cáncer estadio 4. Las enfermedades inmunológicas que siempre debemos tener en cuenta, se habla por frecuencia que la artritis reumatoide produce generalmente derrame derecho y el lupus derrame izquierdo. Todavía no se ha podido bien encontrar el por qué la mayor frecuencia en estos lados. Y otra cosa a recordar es que la artritis generalmente produce afectación intersticial pulmonar, mientras que el lupus generalmente produce serositis y es el derrame pleural. Otras causas son enfermedad intrahepática digestiva, entre otros. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar a nuestro paciente dirigido cuando sospechamos que hay derrame pleural? Le vamos a preguntar, hacer una historia clínica de manera correcta con todos los datos, la exposición a sustancias tóxicas como el asbesto, también llamado amianto, la toma de medicamentos y si hay otras enfermedades como cardiopatía, tuberculosis, entre otros. Con respecto al asbesto o amianto, es importante recordar que se ha demostrado su asociación al mesotelioma maligno, que es el cáncer propio de la pleura. El mesotelioma es la tumoración de la pleura. Mesotelioma maligno es el cáncer propio de la pleura. Se caracteriza, y ustedes lo van a saber, porque el paciente va a llegar y les va a decir que tiene un dolor severo. Dolor severo que en la tomografía vamos a ver engrosamiento pleural. Y además de eso, conforme avanza la enfermedad, vamos a ver disminución de tamaño del hemitórax afectado. Importante recordar que la radiografía de tórax puede objetivar derrame pleural desde los 75 mililitros, cuando es que tenemos una radiografía de tórax lateral. Si la tenemos postero anterior, la encuentra desde los 150 mililitros. Eso es lo que dice la literatura. El derrame puede ser libre, puede ser tabicado, puede ser típico, atípico. Eso se observa de acuerdo a cada caso. Lo que debemos recordar es que siempre que un derrame esté tabicado, siempre va a ser exudado. Nunca un trasudado, teóricamente, debe producir tabicaciones.
Cuando hay duda del derrame pleural, hay que confirmar la existencia, si es que hay líquido pleural o no, y eso lo podemos confirmar de la mejor manera es con una ecografía de tórax. Es la mejor manera para confirmar la presencia de derrame pleural, y es la mejor manera de encontrar los derrames en escasa cantidad. A la fecha, la ecografía de tórax constituye uno de los mejores elementos para estudiar la patología pleural y pulmonar periférica. Esta radiografía de tórax nos demuestra derrame pleural derecho. Y algo importante para observar en este derrame es que este derrame es libre, forma la llamada curva de Damasceno. ¿Qué significa eso? Que esto es un derrame libre. Eso es probablemente solo viendo la radiografía un exudado. ¿Por qué? Porque si fuera un trasudado debería afectar el otro hemitórax también, y este hemitórax no tiene derrame pleural. ¿Qué más podemos decir? Solo viendo la radiografía, esto es un derrame de causa aguda. ¿Por qué? Porque cuando el derrame es más subagudo o crónico, se empiezan a formar los tabiques. ¿Qué más podemos decir de este derrame? Lo que habría que observar mejor, si es que tuviéramos una tomografía, es ver si hay afectación parenquimal también. ¿Qué está indicado acá hacer? Cuando es un exudado y no sabemos por qué es, tomar una muestra del líquido a través de una toracocentesis. Esto también es una derrame pleural y también del hemitórax derecho. Solo viendo la radiografía, ¿qué cosa podemos decir de este derrame? Es un derrame pleural derecho que no forma la curva de Damasceno, está tabicado. Si está tabicado, ¿qué podemos decir? Que es un derrame subagudo o ya es un derrame crónico, solo viendo la placa. Además, ¿qué más podemos decir? No es trasudado, porque no están afectados los dos lados. Es un exudado, sea subagudo o sea crónico. Causas de exudado, para ir avanzando, son tres, las principales a buscar: neumonía, tuberculosis y cáncer. Cuando les hablen de exudado, busquen estas tres patologías: neumonía, tuberculosis y cáncer. Esta imagen corresponde a una ecografía torácica. La ecografía torácica, acá se encuentra el transductor, la piel, las capas musculares y el espacio pleural con líquido. Pero no solo tiene líquido, sino que vamos a poder observar que esta ecografía nos está demostrando lo que veníamos conversando de los exudados. Si se forma tabique, siempre es exudado. Además de eso, si ustedes ven flotando imágenes en su ecografía, en el líquido pleural, también siempre es exudado. Por lo tanto, es un exudado. Para que forme tabiques, no es agudo, es subagudo crónico, solo viendo la imagen. Siempre que tengamos líquido y no sabemos por qué se ha formado, estamos en la obligación de hacer una toracocentesis, que es como se menciona acá. El estudio del líquido por toracocentesis se debe realizar siempre que no sepamos por qué está el líquido ahí. Si sospechamos que es por insuficiencia cardíaca o si el paciente tiene una albúmina de 1 y está en anasarca, obviamente no hay que punzarlo porque la causa más probable es hipoalbuminemia o insuficiencia cardíaca, entre otros. Cuando no sepamos por qué es el derrame pleural, hay que tomar una muestra. Las complicaciones, como todo procedimiento, pueden ser la reacción vagal y el neumotórax. Sin embargo, no son complicaciones frecuentes y si se hace de una manera correcta, sería rarísimo que se presente esta complicación. Lo que hacemos, le pedimos al paciente que se siente, se apoye y como conocen algunos esta técnica, le dicen que se siente como si fuera un caballo y previa asepsia, antisepsia, colocación de campos estériles, se infiltra silocaína y se extrae el líquido pleural por sobre el borde de la costilla.
ya que debajo del borde de la costilla está pasando el van intercostal y podríamos producir hemotórax. Al tomar este líquido se va a mandar a analizar, es una prueba sencilla, y otra cosa a recordar es que no necesita, si hemos hecho correctamente la técnica, no necesita una radiografía de control. Solo se toma radiografía cuando sospechamos que puede haber una complicación. Una vez que mandamos a analizar el líquido y nos confirman es un exudado, los exudados, como mencionábamos, las causas más comunes son tres: neumonía, cáncer y tuberculosis. Si es que aún con el resultado no llegamos al diagnóstico, debemos seguir con nuestro estudio, y el siguiente estudio es una biopsia pleural. La biopsia pleural puede tomarse de varias maneras. La manera menos agresiva es la manera transparietal, que es la toma de biopsias ciegas, y la aguja más usada es la aguja de Abrams. Otras maneras son la toracoscopía o la toracotomía, que es la más invasiva. Esta gráfica demuestra una biopsia pleural transparietal con aguja de Abrams, que, como se observa acá, es una aguja que ingresa cerrada y una vez dentro de la cavidad pleural se abre, girándolo desde el exterior, se angula la aguja y se apoya sobre el borde superior de la costilla para posteriormente cerrar esta aguja, y al cerrar obtener muestra de pleura dentro de la aguja. Este es un procedimiento sencillo que nos ayuda a analizar. El problema, entre comillas, de esta biopsia pleural es que es a ciegas y podemos no tener resultado dentro de nuestra toma de biopsia pleural. Si es que nuestra biopsia no fuera exitosa al momento de dar el diagnóstico, se puede repetir la biopsia, no hay ningún problema, antes de pensar en mandar a nuestro paciente a cirugía. Y eso es lo que se menciona acá. Si tenemos un paciente con derrame pleural, hay que recordar hacer una correcta historia clínica y un adecuado examen físico para hacer los procedimientos. Si hay diagnóstico solo sabiendo que es un varón de 80 años con cardiopatía coronaria crónica más insuficiencia cardíaca y tiene derrame pleural bilateral, eso es derrame por insuficiencia cardíaca, no hay que punzarlo, no hay que hacer ningún estudio, el manejo es con diuréticos y el manejo de su cardiopatía de fondo. En cambio, si tenemos un varón de 20 años con derrame de un solo lado, ahí hay que punzar. Eso puede ser probablemente tuberculosis. Con la toracocentesis hay diagnóstico en muchos casos, como trasudado, quilotórax en pierna. Si no hubiera diagnóstico, no olvidemos que debemos seguir con nuestro estudio y hacer una biopsia pleural transparietal antes de pensar en cirugías. En paralelo, debemos de hacer los estudios pertinentes si es que podemos llegar a hacer diagnósticos con ecografía, tomografía, broncoscopía, entre otros. Supongamos que hacemos nuestra biopsia y no hay diagnóstico. Acá está. Si es que hay diagnóstico correcto, todo termina ahí. Y si no hubiera diagnóstico, hay que pensar en hacer una nueva biopsia pleural o los otros estudios antes de llegar a las cirugías. Y acá viene lo más importante para recordar. El término trasudado significa que el paciente está haciendo acumulación de líquido, pero el problema no es la pleura ni es el pulmón, el problema es un problema sistémico. En cambio, si es exudado, significa que el paciente está acumulando líquido y el problema está metido ahí. El problema está en la pleura o en el pulmón. La separación entre trasudados y exudados es una práctica aceptada como útil, y esto se ha hecho gracias a criterios. Los criterios bioquímicos han mostrado alta especificidad y sensibilidad para distinguirlos. Y estos criterios fueron planteados por Lai, un doctor norteamericano, que lo que él quería era captar la mayor cantidad de exudados, que no se le escape ningún exudado. Por lo tanto, cuando aplicamos los criterios de Lai, hasta la fecha de hoy, julio de 2016, no hay mejor criterio para poder captar la mayor cantidad de exudados. Es cierto que podemos sobrediagnosticar y a un trasudado decir que es un exudado. Eso se puede hacer, distinguir de otra manera con la diferencial del Búmina, pero siempre debemos recordar que los criterios de Lai son lo mejor para poder diferenciar exudado de trasudado. Y estos son los criterios que planteó Lai hace más de 50 años y todavía siguen vigentes. Si la relación de proteínas en el líquido pleural sobre la relación de proteínas en el suero es mayor de 0,5, es un exudado. O si la relación LDH en el líquido pleural sobre la relación LDH en el suero es mayor de 0,6, es un exudado.
o si el LDH del líquido pleural resulta ser superior a los 2/3 del límite superior de la normalidad del LDH del suero, también se considera exudado. ¿Por qué? Porque el Dr. Lai se dio cuenta que cuando se rompe la permeabilidad vascular facilita el paso de LDH y proteínas al líquido pleural y se acumulan en mayor cantidad que si fuera una patología tras sudado como insuficiencia cardíaca. Los cuadros que se van a mostrar a continuación, ya para terminar este resumen de patología de derrame pleural, son según la última actualización de CEPAR, esto es del año 2015, y vamos a ver el manejo principal del derrame pleural, en este caso por neumonía. Lo correcto para hacer cuando sospechamos que el derrame es por neumonía, una adecuada historia clínica y examen físico, y sospechamos que este paciente tiene una neumonía. Iniciamos el tratamiento antibiótico, le hacemos sus exámenes de sangre, su placa de tórax y podemos hacer una ecografía torácica, aún mejor. Si el derrame está loculado o si no está loculado, hay que hacer toracocentesis. Como decíamos, loculado siempre es exudado, pero si no es loculado y sospechamos neumonía, debemos tomar una muestra. Si la toracocentesis nos muestra que es pus, como está acá, hay que hacer drenaje y fibrinólisis y evaluar si el paciente va a requerir entrar a sala de operaciones. El pus significa que ese paciente tiene es un empiema. El empiema es aislar pus o un gran positivo o un cultivo positivo en el espacio pleural. En cambio, si el líquido es ceroso, lo que hay que hacer ahí, hay que evaluar las características de ese líquido para saber si es suficiente con sacarlo con una toracocentesis o si de todas maneras va a requerir drenaje y fibrinólisis. Este es el manejo actualizado de un derrame paraneumónico. Con respecto al derrame por tuberculosis, primero hay que sospecharlo. Lo sospechamos generalmente en personas jóvenes que tienen el antecedente de contacto y además la historia clínica de tos, baja de peso, fiebre, entre otros. Si sospechamos que puede ser un derrame por tuberculosis, hay que hacer una toracocentesis y evaluar las características de ese líquido. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? Esperamos encontrar un exudado pleural linfocítico, o sea, de predominio mononuclear, y que sea PAP negativo, o sea, no tenga células de cáncer. Y evaluamos el ADA. El ADA es el adenosín-desaminasa, es una enzima producida por los linfocitos y se encuentra elevada en los casos de tuberculosis pleural. El punto de corte es 45, sin embargo el laboratorio español considera 35. Si tenemos una persona joven exudado mononuclear ADA positivo, como Perú, área de alta prevalencia, entonces considerar tuberculosis pulmonar. Observen que no están necesitando ellos una biopsia pleural. Si tenemos la posibilidad de hacer la biopsia pleural, hagámosla para confirmar y ayudar a nuestro paciente. Sin embargo, si tenemos todo el área de prevalencia, una persona joven, predominio mononuclear, y no podemos hacer la biopsia, podemos considerar ya que es una tuberculosis pulmonar con un porcentaje de más de un 95% de los casos. Si el ADA fuera negativo, es muy poco probable que se trate de tuberculosis. Hay que pensar en otras causas de derrame pleural. Y si el área es de baja prevalencia, que no es nuestro caso, ahí hay que hacer biopsia pleural de todas maneras para evaluar si es o no tuberculosis. Dicho sea de paso, cuando hacemos la biopsia pleural, lo que buscamos en la histología es micobacterias, que se encuentran en muy pocos casos. Lo que más se encuentra son la presencia de granulomas. Cuando hablamos del derrame pleural maligno o derrame por cáncer, lo que debemos buscar es confirmar primero que es cáncer. Si sospechamos que es cáncer, hay que demostrarlo, no es tan sencillo en este caso. Se toma la muestra de líquido por toracocentesis y observamos si es que hay citología positiva. Si es que hay citología positiva, de todas maneras, eso es un derrame maligno. Eso es derrame por cáncer. Si la citología es negativa y seguimos pensando que es cáncer, hay que seguir haciendo estudios, ya que este paciente hay que demostrar qué estirpe de cáncer es para que reciba el tratamiento adecuado. Supongamos que seguimos insistiendo y no hay diagnóstico, hay que llegar hasta la cirugía.
Hay que llegar hasta la cirugía para darle el diagnóstico correcto a nuestro paciente. Una vez que confirmamos que el derrame es por cáncer y el paciente está tranquilo, no hay que hacerle nada. Actualización 2015. ¿Por qué? Si le hacen algo a su paciente y le meten un tubo, líquido, pleurodesis, algo, se ha observado que lo que más le hacemos al paciente cuando no tiene síntomas, más le hacemos daño que otra cosa. En cambio, si el paciente tiene síntomas o ese derrame ya lo ha presentado anteriormente, ahí lo que hay que hacer es evaluar si este paciente va a requerir pleurodesis o si va a requerir un catéter tunelizado. Karnofsky es una gradación de estado basal del paciente. Se utiliza en oncología para evaluar si un paciente puede recibir quimio, radioterapia, braquiterapia, procedimientos invasivos, o si el estado del paciente ya es severo, su estado ya está postrado, no vamos a empeorar la situación del paciente. Si vemos que nuestro paciente tiene todas las chances de un buen Karnofsky mayor a 40, hay que ponerle un tubo, le sacamos el líquido y hacemos pleurodesis. ¿Qué significa pleurodesis? Pegar la pleura parietal con la visceral, la pegamos y evitamos que se vuelva a generar líquido en ese espacio. Supongamos que nuestro paciente sea un paciente disneico, pero ya con un mal estado general, un Karnofsky menor a 40. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Un catéter tunelizado. ¿Qué es un catéter tunelizado? Es colocación de un catéter en ese hemitórax y el paciente se va con su bolsita a su casa y todos los días drena el líquido y lo desecha en su casa. ¿Qué es un pulmón atrapado? Un pulmón atrapado es un pulmón en el cual la pleura visceral, la que está en contacto con el pulmón, se ha fibrosado y no permite la expansión pulmonar. Ese pulmón ya no se va a expandir por patología crónica, se ve en los casos de cáncer y en algunos casos de empiemas no resueltos. Ese pulmón no se va a expandir y ese espacio pleural va a quedar patente permanentemente. No vamos a hacer pleurodesis porque si la pleura no va a volver a su estado normal, nunca la vamos a poder pegar con la pleura visceral. ¿Qué se hace ahí? Catéter tunelizado y es enviado a casa el paciente. Esa es la primera parte de patología pleural. La segunda parte corresponde a la siguiente patología por frecuencia, que es el neumotórax. Y cuando hablamos de neumotórax, en realidad vamos a hablar de neumotórax espontáneo, ya que hay muchas causas de neumotórax. Si vamos en el carro y tenemos un accidente de tránsito, va a ser un neumotórax traumático. Pero la que nos interesa hacer el seguimiento y el estudio es el neumotórax espontáneo. ¿Qué es neumotórax? Es que entre aire al espacio pleural, donde normalmente no hay aire. ¿Cuál es el problema con que entre aire al espacio pleural? Va a modificar la presión. Y si modifica la presión, modifica la función normal del aparato respiratorio. Si esta entrada de aire es severa, puede ocasionar colapso pulmonar y también falla cardíaca. Y según la etiología puede clasificarse en espontáneo y en adquirido. Lo que nos interesa es el espontáneo, el cual se divide en primario, secundario y neumotórax catamenial. Acá es importante hacer la diferenciación. Neumotórax primario es un neumotórax en un paciente que parece que no tenía ninguna enfermedad pulmonar. Un paciente sano, varón 30 años, fumador, que está descansando y de súbito le viene dolor torácico y disnea. Eso probablemente es neumotórax en un paciente sin patología pulmonar. En cambio, neumotórax secundario es un neumotórax, disnea y dolor torácico en un paciente que ya tiene enfermedad subyacente. La patología de fondo más asociada a neumotórax es la EPOC. Es un problema de salud significativo. Es importante referir que el pico de máxima incidencia para el neumotórax primario es en la persona joven y secundario es en las personas mayores de 55 años. ¿Por qué? Neumotórax primario es el varón fumador alto deportista, no tiene patología, hace neumotórax. ¿Quién tiene POC? Varones fumadores de larga data, que además ya tienen los síntomas de tos, disnea, expectoración y hacen neumotórax de súbito. Es importante además saber que el neumotórax puede recidivar. Si es el primario, puede recidivar en un 30%, el secundario hasta en un más del 50%. Y la recidiva generalmente se produce en los 6 meses posteriores al primer episodio. Si nuestro paciente tuvo 2
neumotórax, la posibilidad de un tercer neumotórax ya aumenta considerablemente. En realidad, cuando un paciente ya tiene un segundo neumotórax, como vamos a ver ahora, ya deberíamos resolverlo para que ya no haga ningún tercer ni cuarto neumotórax. ¿Por qué suceden los neumotórax? El neumotórax primario sucede sin una causa, teóricamente ese pulmón está sano. Y se ha encontrado que está asociado con el consumo de tabaco y también con la constitución física. Son varones altos, delgados, fumadores. Se habla de que hay una alteración a nivel de las fibras que conforman la pleura visceral. Se rompen, se forman pequeñas bulas que se rompen, generalmente a nivel apical, y eso es lo que produce el neumotórax primario. A diferencia del neumotórax secundario, que puede ser producido por infecciones, enfermedad intersticial, entre otros. No olvidemos, causa más frecuente asociada a neumotórax secundario, la EPOC. ¿Cómo hacemos la evaluación de nuestro paciente? Para esto hay que saber siempre cuando conversemos con el paciente si este neumotórax es primario o secundario. Y también si es el primer episodio o si antes ya lo ha tenido. Y también saber si es que hay líquido asociado o no al derrame. Lo que vamos a hacer con el paciente es que evaluar cómo se encuentra el grado de colapso pulmonar. En muchos casos, el grado de colapso pulmonar no guarda relación con la clínica, como vamos a ver ahora. ¿Qué esperamos ver en un paciente con neumotórax primario? Como hablábamos, joven, alto, delgado, asténico, varón y acá falta fumador. La clínica no guarda relación con el tamaño del neumotórax, es importante recordar. ¿Qué les va a contar su paciente? Dolor pleurítico homolateral agudo o subagudo aumenta con los movimientos respiratorios profundos o con los brotes de tos. Se alivia si el paciente está tranquilo, inmovilizado. Y puede presentar disnea dependiendo del tamaño del neumotórax. Sin embargo, no todos hacen la misma clínica, no olvidar eso. En muchos casos lo que hay que ver es en el neumotórax secundario. El paciente con neumotórax secundario ya tiene una patología de fondo. Esa patología de fondo ya le disminuye la función respiratoria. Y si a esa disminución le asociamos una nueva patología, estos pacientes son los que hacen síntomas más rápido. ¿Qué esperamos ver al examen físico? Puede ser variable, el examen puede ser normal. Lo que puede hacer el paciente es taquicardia por el neumotórax de pequeño tamaño o alguna disminución de la motilidad del hemitórax. Cuando ya es más severo hay reducción o ausencia de ruido respiratorio, puede haber una hipersonoridad y disminución de la transmisión de la voz. Los síntomas y signos del neumotórax secundario son más intensos y llamativos porque lo que conversábamos, porque estos pacientes ya tienen una disminución de la función respiratoria. La presencia de disnea, insuficiencia respiratoria, escasa reserva respiratoria pueden representar obviamente amenaza vital. ¿Qué técnicas complementarias nos sirven para estudiar? La técnica más importante es la radiología. El estudio radiológico nos ayuda a distinguir cuánto es el volumen de neumotórax que tiene el paciente. Y eso lo vamos a ver más adelante en radiografías. No es necesario, según las distintas guías, hacer de manera sistemática la maniobra de expiración forzada. La maniobra de expiración forzada es hacer una radiografía de tórax pidiéndole al paciente que haga expiración forzada. ¿Y para qué nos sirve? Para observar neumotórax que no hemos captado en la radiografía de inspiración forzada. El ACCP, que es el American College of Chest Physicians, no recomienda tomografía de tórax a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, no nos ayuda de mayor manera, solo en pacientes que sospechemos que tienen algo agregado, a ellos hay que pedirles una tomografía. Con respecto a la gasometría, lo que vamos a esperar ver en los gases arteriales es un incremento del gradiente alveolar arterial de oxígeno, alcalosis respiratoria. ¿Por qué alcalosis respiratoria? Porque el paciente hiperventila, porque tiene una disminución de la capacidad respiratoria. Cuando hiperventila barre el CO2, por lo tanto hay alcalosis de causa respiratoria. No es también, no se considera una prueba complementaria de manera sistemática. Con respecto a la exploración de la función respiratoria como espirometría, pletismografía, difusión de monóxido, entre otros, no se recomienda.
Es más, el neumotórax es una contraindicación para hacer espirometría. El electrocardiograma, las alteraciones son infrecuentes, lo que vamos a ver es taquicardia, no es una prueba complementaria sistemática para el neumotórax. Cuantificación radiológica del neumotórax espontáneo. El Colegio Americano utiliza la denominación de neumotórax pequeño cuando la distancia desde el vértice pulmonar a la cúpula es menor de 3 centímetros y neumotórax grande cuando es mayor de 3 centímetros, o sea, así. Si el pulmón tiene neumotórax, ellos miden la cúpula aquí. Esta distancia para ellos es la importante. Si esta distancia, el punto de corte para ellos es 3 centímetros. Si es menor de 3 centímetros, ellos dicen neumotórax pequeño, si es mayor es neumotórax grande. Otra muy usada, pero ya no por los americanos, sino por los británicos, es a nivel del ilio, la distancia entre la pleura y la caja torácica. Los británicos usan la distancia de 2 centímetros. Menor a 2 centímetros no hacen procedimiento, mayor a 2 centímetros sí hacen procedimiento. Acá está. La Sociedad Torácica Británica, el neumotórax es pequeño cuando la separación es menor a 2 centímetros y grande cuando es mayor a 2 centímetros. Como es difícil en muchos casos que las radiografías nos puedan dar medidas adecuadas para evaluar en centímetros, lo que sugiere la Sociedad Española es usar los términos de neumotórax parcial y neumotórax completo. Es neumotórax parcial si la separación de la pleura ocupa una parte de la cavidad pleural y es completo cuando se produce a todo lo largo la separación de ambas capas de la pleura. Y además se habla de neumotórax total cuando hay colapso pulmonar. Este es una manera más sencilla de cuantificar el neumotórax y es más entendible por todos los médicos que lo usen, no necesariamente neumólogos. Neumotórax parcial. Aquí se observa que hay una separación entre la pleura parietal y visceral que no ocurre en todo el hemitórax. Está acá. Neumotórax parcial generalmente se presenta de manera apical. Neumotórax completo, este es uno más evidente, el neumotórax completo, no produce colapso pulmonar total, pero sí separa a todo lo largo la pleura parietal y visceral. Neumotórax completo. Neumotórax total, en este caso ya es evidente que se ha formado un muñón, el pulmón se ha formado un muñón y además de eso, o sea, el pulmón es esto de acá. Y además de eso se observan, la tráquea está desviada al lado contralateral. Y además de eso se observan, el mediastino está desviado. ¿Cuál es el problema con el neumotórax total? Desviar el mediastino, porque produce una disminución del gasto cardíaco. Y este problema sí es un problema severo porque produce inestabilidad hemodinámica. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo se trata, ya para culminar esta parte? El neumotórax espontáneo primario. Si el paciente tiene disnea o tiene un neumotórax completo, se puede empezar, solo le ponen una aguja y le aspiran el neumotórax, o le pueden colocar un drenaje delgado, de pequeño calibre. Si es que no se ha resuelto, necesariamente va el drenaje, y lo que hay que ver es la reexpansión pulmonar. Si es que la reexpansión pulmonar debe hacerse, todo esto se hace en poco tiempo, en pocas horas, pocos días. Si es que hay reexpansión pulmonar. Si no hay reexpansión pulmonar, se puede colocar un sello de agua con aspiración. Y si sí hay reexpansión pulmonar, siempre hay que estar seguros que no hay una fuga aérea. Debemos ver que se resuelva y que se reexpande el pulmón en su totalidad. Algunos sugieren clampar el drenaje, eso se hace antes de retirar el tubo. Se retira el drenaje
y si es que todo va bien, ya el paciente se va de alta, y si no, si hay dudas, si no se resuelve en poco tiempo, y hay que valorar la indicación quirúrgica y resolver ese neumotórax en sala de operaciones. Si el neumotórax es secundario, hay que hospitalizar al paciente, ya que éste tiene una disminución de la función respiratoria, y evaluar si nuestro paciente está estable o inestable. Si nuestro paciente está inestable, drenaje torácico. Si no está inestable, pero el neumotórax es completo, o sea, ha habido una separación total de ambas capas, también hay que ir al drenaje torácico. Con respecto, cuando ya tiene el drenaje, hay que ver de todo igual, que nuestro pulmón vuelva a su tamaño normal, expansión completa. Si es que no hay expansión completa, podemos asociarle una aspiración pleural en promedio de 15 centímetros de agua, menos 15 centímetros de agua, para observar la resolución completa del neumotórax. Y igual que en el diagrama anterior, si todo va bien se retira y alta. Si no se resuelve hay que pensar tempranamente en una cirugía vía toracoscopía para hacer una pleurodesis. Talco, colocamos el talco dentro de la cavidad pleural para generar irritación y que se pegue la pleura parietal y visceral. Eso corresponde a la patología de la pleura.